Bienvenidos a Historias de la Facultad, el podcast donde hablaremos sobre nuestro sentido de comunidad como Facultad de Psicología a partir de narrar historias de la universidad o de la psicología, recuperando de esta forma la memoria histórica que rodea a nuestra facultad. La historia que abordaremos hoy será sobre la lobotomía. Bueno, específicamente se trata de una historia que viene sucediendo en los Estados Unidos a mediados del siglo pasado. Y bueno, también se hablará mucho sobre la vida de Walter Freeman, quien es mejor conocido como el Doctor Lobotomía. Al mismo tiempo que estaremos contando la historia, la analizaremos para poder responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia histórica entre un neurólogo y un psicólogo? De esta forma, también reforzaremos nuestro sentido de comunidad como psicólogos. Esperemos que les guste y no olviden seguir pendientes del contenido de Cíclope. Sin más que decir, iniciemos con la historia de hoy. Como mencionamos, la historia de hoy será sobre la vida de Walter Jackson Freeman II. Él nació el 14 de noviembre de 1895 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. En 1920, Walter se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania, estudiando neurología, una ciencia nueva para aquella época, al igual que la psiquiatría. En 1924 fue el primer neurólogo en trabajar en el Hospital Psiquiátrico de St. Elizabeth. Posteriormente siguió estudiando un doctorado en neuropatología. Antes de adentrarnos al tema de la lobotomía, queremos mencionar que hace unas semanas realizamos una encuesta a través de Cíclope. Esta encuesta se aplicó a 32 participantes, lo que viene representando una muestra de la población de nuestra comunidad de la Facultad de Psicología. De las 9 preguntas que conformaban la encuesta, los resultados de una pregunta en particular arrojaron que el 100% de los participantes han cursado la experiencia educativa de corrientes psicológicas. Es correcto, compañera, y esa respuesta es la esperada. Debido al nuevo plan de estudios, donde a diferencia del pasado, a los nuevos alumnos se les da su horario desde el principio en vez de que ellos lo escogen. Al ya haber cursado las experiencias educativas de historia de la psicología y corrientes psicológicas, se esperaría que todos sepan qué es una lobotomía. Sin embargo, no está de más recordar un poco en qué consiste esta intervención quirúrgica. Etimológicamente, la palabra lobotomía tiene raíces griegas. Viene de lobos, que hace referencia a la perrilla de la oreja y extensión de cualquier parte sobresaliente del cuerpo, y tome, que significa cortar. Entonces, el significado de lobotomía vendría siendo corte de los lóbulos frontales del cerebro. Entonces, a la lobotomía se le considera una psicocirugía. Y de hecho se le llama así a cualquier neurocirugía que tiene el fin de modificar el comportamiento o bien de tratar alguna enfermedad mental. A lo largo de la historia existieron muchos tipos de lobotomías, pero la que creó Walter Freeman junto con James Watts es la más conocida, la lobotomía transorbital, mejor conocida como la técnica del picahielo, y consistía en lo siguiente. Mediante la introducción de un orbitoclasto, el cual es un instrumento de metal parecido a un picayelo, se introducía por la extremidad interna del ojo y con un mazo de metal se cortaban las conexiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro. Previo a realizar este procedimiento quirúrgico, lo que se hacía era que se dejaba inconsciente al paciente por medio de electrochoques, pues justo antes de insertar el instrumento metálico, ¿no? Bueno, en la actualidad ya no existen estas técnicas tan barbáricas como para destruir una parte del cerebro de esa forma, ¿no? De hecho, Walter no apostaba mucho por la psicoterapia. Él en una ocasión dijo que ellos, o sea, los psicocirujanos, son capaces de influenciar el comportamiento de una manera significativa porque destruyen ciertas porciones localizadas del cerebro. Walter justificaba el uso de la lobotomía diciendo que se cortaban las conexiones entre los lóbulos frontales y el tálamo, que en ese entonces se pensaba que era el centro de la emoción humana. Recordemos que esto pasaba alrededor de 1930. De entrada, una cosa que podemos identificar como diferencia entre el neurólogo cirujano y un psicoterapeuta es que el psicoterapeuta nunca debería siquiera de pensar en intervenir a un paciente de forma quirúrgica. En todo caso, debería de canalizarlo a otro especialista de la salud. Hablando de esta época y sobre otros especialistas de la salud, ahora hablaremos un poco de los hospitales psiquiátricos. Bueno, debido a que estas pues estaban llenas esas instituciones, pues se comenzaron a utilizar las lobotomías como para dejar de ingresar a tantísimas personas a las clínicas, puesto que esto representaba un gasto enorme para el gobierno. Los pacientes de los psiquiátricos que eran sometidos a esta técnica, por lo regular se les dejaba en un estado vegetativo o bien se les causaba un comportamiento infantilizado.
De hecho, en muchos hospitales psiquiátricos empezaron a utilizar la técnica de Walter Freeman porque los pacientes que eran lobotomizados eran mucho más fáciles de manejar y así era como ellos los preferían. A menudo los pacientes tenían que volver a aprender a comer, usar el baño y caminar. El método había sido tan popular que para el año de 1949 se realizaban 5.000 lobotomías al año, mientras que 4 años antes, en 1945, solo se realizaban 150. En un principio, el 3% de los pacientes morían a causa de este procedimiento. Posteriormente, aumentaría al 15%. Algunos especialistas de la salud estaban en contra de este procedimiento, así que realizaron investigaciones longitudinales que hicieron que los médicos abandonaran esta práctica. Walter Freeman siguió visitando a sus pacientes, a quienes les había realizado lobotomía, hasta que falleció en el año de 1972. Él muere debido al cáncer, muere en San Francisco, en Estados Unidos también. Y bueno, la historia de la lobotomía sin duda fue un episodio en la historia de las ciencias de la salud muy, muy trágico. Tal vez no hubo tantas muertes como se esperaría, pero de hecho sí hubo muchísimas personas que quedaron con daños neurológicos que fueron irreparables. Este es un gran ejemplo de la historia de la neurocirugía que nos ayuda a nosotros a entender la importancia del trabajo interdisciplinario de las ciencias de la salud. Hoy en día existen disciplinas que se acercan a la convergencia entre trabajos. Un ejemplo claro es la especialidad clínica de la neuropsicología, la cual estudia los efectos de una lesión o daño en las estructuras del sistema nervioso central. De igual forma, ellos están presentes en el momento de intervención quirúrgica de los neurólogos. Es un buen momento para reconocer el labor y dedicación de estos especialistas de la salud. Gracias a sus investigaciones, han logrado cambiar la historia de la salud mental. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado este primer episodio del podcast Historias de la Facultad por Cíclope. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.